Hola, en esta clase vamos a aprender a medir las razones trigonométricas de cualquier ángulo, ¿ok? Y para esto vamos a utilizar nuestros ángulos en posición normal de la siguiente manera. Vamos a dibujar un ángulo cualquiera, ¿ok? Para tomar un ejemplo y ya luego lo generalizamos. Bien, a ver. Tenemos este rayo, ¿ok? Trazado, y vamos a ver el ángulo que le corresponde. Como ya vimos, el ángulo se mide desde el origen, que en este caso coincide con X, hasta donde llega el ángulo. Este es el ángulo, ¿ok? Este espacio. Vamos a llamarle un ángulo alfa, que ya luego lo vamos a hallar. Ahora, ya tenemos la medida y queremos saber las razones trigonométricas de este ángulo alfa. Y lo primero, como empezamos a utilizar las razones trigonométricas, necesitamos un triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para poder comparar quién está al frente, quién está al costado, la hipotenusa y todo esto, ¿ok? Entonces, en este caso también se forma un triángulo. La diferencia, y ahí está el secreto para medir las razones trigonométricas de cualquier ángulo, es formar el triángulo en el cuadrante, ¿ok? Donde termine el ángulo. Por ejemplo, termina, en este caso es el tercer cuadrante, terminó acá. ¿Qué hacemos? Pues formamos el triángulo rectángulo. ¿Con quién formamos el triángulo rectángulo? Con las coordenadas. Bien, si podemos ver, bueno, a propósito de eso, me olvidé mencionarles esto. ¿Qué hacemos? Tenemos que ubicar un punto. ¿Para qué? Para tener coordenadas. Por ejemplo, este ángulo pasa por, este rayo pasa por un punto que es menos 4.-3. Bien, entonces con base a este punto vamos a determinar las razones trigonométricas. Bien, ¿qué quiere decir este menos 4-3? Que tiene menos 4 en el X, es decir, esto vale menos 4, y tiene menos 3 en el Y, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es lo siguiente: se forma este triángulo rectángulo. ¿Ven? De esta manera ya formamos el triángulo rectángulo. Esto es muy importante para saber el ángulo, las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Tenemos que ubicar el triángulo rectángulo en el cuadrante donde está. Bien, ya ubicamos el cuadrante, ya está. Se ubica en este cuadrante. Ya vimos que, bueno, es menos 4 en X, menos 3 en Y, y podemos ver que esta distancia, ¿no? Las distancias de este triángulo rectángulo son: esto vale menos 3, lógicamente esto vale menos 4, ¿no? De 0 al menos 4, y acá está la hipotenusa. ¿Cómo llamamos la hipotenusa? Pues bien, aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora, a esta hipotenusa se le llama R, ¿ok? El radio, desde donde inicia hasta donde termina. Entonces, este radio, por el teorema de Pitágoras, va a ser igual aquí, en este caso, a la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, ¿ok? Y esto nos va a salir 5. Nótese que como está al cuadrado, perdón, ese 5 está medio feito. Ya está. Nótese que como ese menos 3 y menos 4 siempre van a estar al cuadrado, en conclusión nuestra hipotenusa siempre nos va a salir positiva. Bien, siempre. Ahora, esto también lo vamos a generalizar después. Veamos, entonces ya tenemos nuestro triángulo. Empecemos a sacar las razones trigonométricas. ¿Cuáles serían las razones trigonométricas? A ver, las básicas, ¿ok? Primero, el seno de alfa. El seno de alfa, acá sería igual. Comparamos en base a este triángulo. ¿Cómo comparamos el seno? Quien está al frente entra en la hipotenusa. ¿Quién está al frente? Menos 3. Eso es lo que lo hace diferente. Acá no está al frente ¿quién? El 3, sino el menos 3. Bien, como podemos ver acá, el menos 3. ¿Entre cuánto? Entre 5. Entre 5. El coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? El
coseno, quien está al costado, ojo, quien está al costado es menos 4 entre 5, ¿ok? A ver, tangente, la tangente, ¿cómo sería la tangente de alfa? La tangente de alfa sería quien está al frente, el cateto de enfrente, entre nuestro cateto del costado, ¿verdad? Menos 3 entre menos 4. Bueno, acá el menos se va a eliminar y nos va a quedar 3/4. Y como ya sabemos el seno, el coseno y la cotangente, perdón, y la tangente, podemos hallar los que le faltan, ¿verdad? ¿Quién sería el inverso? La cosecante de alfa sería 5 entre menos 3, pero ese menos va a ser el mismo, ¿no? Nos hace igual negativo. Acá tenemos la secante, que va a ser lo inverso, y esto queda como 5 entre menos 4, pero ese menos afecta a todo. Y acá tenemos a la cotangente de alfa, ¿ok? Igual a 4/3. Bien, de esta manera nosotros, con un ejemplo sencillo, ya sabemos sacar cualquier razón trigonométrica del ángulo que nos den, indistinto el tamaño. Bien, ahora antes de seguir, primero vamos a medir este ángulo, ¿ok? A ver, vamos a ver cuánto mide este ángulo alfa. Si podemos ver, mide 180 más algo, ¿verdad? Se pasa de los 180, mide esto, 180 más un poquito más. ¿Y cuánto es este poquito más? Si lo vemos geométricamente, esto vale 3, esto vale 4, geométricamente, y esto mide 5, ¿no? Son las distancias. Entonces, ¿quién le corresponde acá? Es un triángulo conocido de 37 y 53. Acá estaría el 37. Entonces, este ángulo es 180 más 37. Entonces, el ángulo alfa sería igual a 217, ¿verdad? Entonces, acabamos de sacar las razones trigonométricas de 217. El seno de 217 menos 3/5, coseno menos 4/5, tangente 3/4. Bien, ahora sí, vamos a generalizarlo. Y para esto he dibujado este ángulo, ¿no? Bueno, no lo dibujé en otro cuadrante por cuestiones de espacio, pero es indistinto el cuadrante en el que esté. Bien, empecemos. Tenemos este ángulo con un punto Q dentro del radio, coordenadas x, y, cualquiera, el radio, la distancia hasta dicho punto y el ángulo, ¿ok? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo sería el seno de este ángulo? El seno de este ángulo sería quien está al frente entre la hipotenusa. ¿Quién está al frente? Acá estaría, esto vale ¿cuánto? Y, o y, ¿verdad? Esto vale x. Bien, entonces ¿quién está al frente? Sería y entre r. Ahora, el coseno de teta, el coseno, ¿a qué va a ser igual? A ver, el coseno, quien está al costado, x entre r. Nótese algo importante, cuando hablo acá quien está al frente y, también acá en el alfa estaba al frente del y, ¿ok? Entonces, en todo ángulo que ustedes midan que está en posición normal, ojo, en posición normal, siempre el seno al frente va a estar el y, y para el coseno, quien está al costado, el x, ¿ok? Entre r. La tangente, ¿cómo quedaría? La tangente de teta quedaría como quien está al frente y entre x. Bien, ahora una vez hallados estas tres principales razones trigonométricas, podemos hallar rápidamente las demás. A ver, las pongo de frente, ¿ok? Bien, y acá ya tenemos las razones secundarias. Bien, como ya sabemos, la cosecante es lo contrario del seno, entonces lo único que hago acá es invertir, ¿no? La cosecante, el radio entre quien está al frente, secante, el radio quien está al costado, y la cotangente
lo contrario de la tangente, el X entre el Y. ¿Ok? Y algo importante acá es no memorizar, ¿ok? No intenten memorizarlo, simplemente aprender que cuando les dan un ángulo cualquiera, dibujar el triángulo rectángulo en el cuadrante donde esté. Entonces es importante saber ubicar en qué cuadrante va a caer, dónde va a caer y cómo formar el triángulo correspondiente. Bien, ahora algo que me estaba olvidando es generalizar el radio, que también es bastante sencillo. Ahora tenemos el radio, que puede ser este de acá, ¿no? Aplicando Pitágoras, acá sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado, que es lo mismo acá, ¿verdad? X al cuadrado y al cuadrado igual a r. Entonces, en conclusión, el radio o la distancia va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a poner esto en verde como para poder orientarnos que es el radio general. ¿Ok? Bien, de esta manera ya podemos hacer las medidas de cualquier ángulo trigonométrico, ¿ok? Siempre y cuando ubicándolo en posición normal. Y en las siguientes clases vamos a ver ya más ejemplos, puesto que hay ángulos muy, digamos así, conocidos o comunes, como es el seno de 90, el coseno de 180, ¿no? Y todas estas cosas. Todos estos pequeños ejemplos bastante particulares. Bien, muchas gracias por su atención. A practicar.